builds en Splatoon. Todos queremos armar esa prenda perfecta. Y en este video yo te voy a enseñar cómo obtenerlas de una forma fácil y no tan costosa. ¿Qué necesitas? Una prenda completa, un super molusco, 20.000 monedas y 10 fragmentos del potenciador que quieres. Importante, asegúrate de no tener ninguna bebida equipada, ya que estas pueden afectar el resultado final. Las comidas de dinero y de experiencia no afectan, así que estas sí las puedes usar sin problemas. Bueno, comencemos. Primer paso. Lo primero que hay que hacer es ir a hablar con Merch y pedirle que nos haga un reroll en nuestra prenda, usando el truco que enseñé en mi video anterior. Si no lo has visto aún, es básicamente cerrar el juego justo después de completar un reroll. De esta manera recuperarás tu molusco y la prenda volverá a como estaba. Lo que estamos buscando aquí es una prenda que tenga dos potenciadores seguidos iguales. Pueden ser los dos primeros o los dos últimos. De otra manera, no funcionará. Una vez encuentres una prenda que cumpla esta condición, podemos ir al segundo paso. Segundo paso. Ahora que ya identificamos una prenda, volveremos a hablar con Merch para que nos resetee esa prenda. Una vez hecho, lo siguiente que haremos dependerá de cuáles ranuras se repiten. Si son las dos primeras iguales, deberemos agregar nuestro potenciador de inmediato. Para esto usaremos 10 fragmentos. Si son las dos últimas iguales, deberemos completar la primera ranura en Ranked o en Turf. Una vez la llenemos, reemplazaremos ese potenciador por el nuestro, usando los 10 fragmentos. Llegamos al último paso. Completar las dos últimas ranuras en Ranked o en Turf. Si seguiste los pasos bien, como resultado final, deberías obtener tu prenda perfecta. ¿Cómo puedo encontrar una prenda con dos potenciadores iguales más rápido? Para eso deberemos entender cómo el juego escoge los potenciadores. Lo primero que hay que tener en cuenta es la marca de la prenda. Ciertas marcas tienden a un potenciador en específico. Aquí en pantalla les dejo una lista con todos ellos. Lo segundo que hay que tomar en cuenta es que el juego ya tiene predefinido qué potenciadores te van a tocar en una prenda. Es como si esta tuviese una lista con ellos. Y gracias al exploit del molusco, que nos deja ver los 3 siguientes potenciadores de esta lista, podemos completar antes de tiempo una prenda para que esta sea perfecta. Si te gustó este video, recuerda dejar tu like y comentarme qué te pareció. También considera suscribirte si te gusta esta clase de contenido, eso me ayudaría muchísimo. Sin nada más que decir, me despido. Chao.